Y seguimos con más de Health Innovators, este seminario del cronista. A mi lado tengo a Eugenia Ezquerro, directora médica de Novartis Argentina, y hoy vamos a hablar sobre la revolución de las terapias génicas. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, por favor, un placer. Si quieres, empecemos. A mí me encanta empezar todas las entrevistas conociendo un poco a la persona que voy a entrevistar, más allá de lo que hablamos fuera de cámara, ¿no? Contame un poco sobre tu carrera, tu trayectoria en Novartis. Bueno, yo soy médica, hice la especialidad de medicina interna. Me recibí hace muchos años, hice mi camino por lo asistencial, tanto en el sector privado como en el sector público. Y hace 15 años que trabajo en la industria farmacéutica, me formé, hice una especialidad también en medicina farmacéutica en la Universidad en Irlanda. Y hoy ya hace 15 años que trabajo en Novartis. Pasé por diferentes áreas terapéuticas y hoy estoy a cargo de todo el departamento médico. Bien, un montón de gente, ¿no? Porque me imagino que ser directora médica conlleva muchas responsabilidades en torno a la investigación y el desarrollo. Sí. Vamos a hablar en un ratito sobre cómo se trabaja eso en la Argentina y cómo lo hace Novartis específicamente, pero antes, ya que vamos a hablar de las terapias génicas, me interesa que me cuentes para el público general qué son las terapias génicas, cómo funcionan hoy. Mira, las terapias génicas lo que tienen como objetivo es corregir un defecto genético de un gen de un determinado paciente. Los defectos genéticos pueden ser variados, pero la mayoría son o que falta un gen o que el gen está cambiado, lo que decimos mutado. Cuando falta le decimos delesión y cuando está cambiado le decimos mutación. Lo que hace la terapia génica es entregarle al paciente ese gen defectuoso o faltante y restablecer esa funcionalidad. El gen tiene como objetivo sintetizar una proteína que tiene una función determinada en el cuerpo. Cuando no está ese gen o es defectuoso, esa proteína no se sintetiza y hay funciones determinadas que no se pueden cumplir. Lo que hacemos con esa entrega de ese gen es restablecer la funcionalidad a ese paciente que tenía ese defecto genético. Entonces es revolucionario de alguna forma, ¿no? Es muy revolucionario, completamente revolucionario, sí. Porque de alguna forma es como que vos misma lo decís, está supliendo una necesidad que el cuerpo no generó o mutó de alguna forma, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es el efecto que tiene hoy las terapias génicas en las enfermedades que tienen esta mutación o tienen este defecto? Depende mucho del tipo de enfermedad, o sea, es que enfermedades hay muy variadas, pero te voy por ahí un ejemplo concreto que es una enfermedad de la que se habla mucho en este último tiempo, que es la atrofia muscular espinal, donde, como yo te contaba, hay un defecto genético, en este caso la mayoría es una delesión, o sea, falta un gen que sintetiza una proteína que tiene como función contraer los músculos. Entonces, al no poder contraerse los músculos, los pacientes no pueden respirar, no pueden caminar, no pueden deglutir, no pueden tragar. Todo eso lleva a que el pronóstico de la enfermedad sea realmente devastador. De hecho, el 96% de los pacientes a los 2 años o fallecieron o necesitan asistencia ventilatoria permanente, mecánica permanente. ¿A los 2 años? A los 2 años, exacto, porque es una enfermedad que ataca a una población muy infantil. Entonces, lo que se hace con esta terapia génica es restablecer ese gen, que es el gen SMN1, restablecemos ese gen y recuperamos la funcionalidad de esta proteína que no se sintetiza en los pacientes que nacen con esta enfermedad, que es la proteína de supervivencia de la motoneurona, que es la que permite la contracción de los músculos. Te voy a hacer una pregunta de curiosa, pero en realidad porque me interesa saber cómo funciona de verdad. O sea, ¿es una pastilla que tomás? ¿Es un láser que te ponen? O sea, ¿cómo funciona? Mira, es mucho más sencillo de lo que por ahí la gente presupone con una terapia génica. Es una infusión endovenosa. ¿Viste el suerito que a uno le colocan en una vena y pasa? Bueno, esta infusión para esta determinada patología, porque hay diferentes, ponele, para lo que es distrofias hereditarias de la retina es directamente una inyección en el ojo, pero esta que te estoy contando de la atrofia muscular espinal es una infusión endovenosa de 1 hora, en donde pasa el suerito y se termina la infusión. No tiene mucho más complejidad que esa. O sea, que ni duele, digamos. O sea, no, es algo que, tal cual. Como una transfusión de sangre. Sí, exactamente. Decíamos que era revolucionario, pero ¿qué pasaba antes con estas enfermedades y qué pasa ahora? ¿Por qué es un cambio de paradigma? Mira, hay 2 cosas que representan un cambio de paradigma en este tipo de enfermedades. Una es cambiar el pronóstico radical de la enfermedad. Son enfermedades que tienen un pronóstico realmente muy devastador. Y otro es el mecanismo de acción, es muy novedoso, porque el gen, yo te explicaba que se pone un suerito y llega, pero el gen no va solito a la célula a la que tiene que ir. Necesita un transportador, un vector, que es un vector viral, es un adenovirus que no le coloca el gen y ese vector lo va llevando por el caminito de la sangre hasta llegar a la célula correcta. No es que va a todas las células del cuerpo. No es como una quimioterapia, por ejemplo. No, exacto. Va
targetizada a la célula que lo necesita. Y para eso necesitamos direccionar al gen hacia donde tiene que ir. Y para eso se le coloca un vector viral. Entonces, la tecnología que se utiliza para este tipo de terapias es muy innovadora. Entonces, tiene dos mecanismos muy revolucionarios. El mecanismo de acción de por sí y, a su vez, también el cambio radical en el pronóstico de vida de los pacientes que tienen estas enfermedades. Contame un poco sobre el pronóstico, sobre ese cambio en el pronóstico de vida. Digo, me decías que en el caso de la atrofia muscular espinal, era de 2 años. Sí. ¿Cómo mejoró eso? Mira, en los estudios clínicos, el estudio clínico que dio origen a la aprobación tanto por FDA y por ANMAT de este producto que te estoy mencionando, la terapia génica para esta enfermedad, los pacientes que lo recibieron el 100% se mantuvieron vivos y libres de la asistencia ventilatoria mecánica. O sea que es realmente muy revolucionario el cambio de pronóstico en la enfermedad. O sea, pasamos de 96% que fallecen o necesitan la asistencia ventilatoria a 100% que sobreviven y no lo necesitan. O sea, es un contraste abismal. Total. Sí, o sea que realmente le salvaron la vida a... Vos decías que esto afectaba principalmente a niños. Sí, el tipo 1 y 2 es predominantemente en niños. Sí. Bien. No, me preguntaba un poco sobre los ensayos clínicos, ¿no? Y sobre lo que sucede en la Argentina. Hablábamos hace un ratito con otra de las exponentes acá en el seminario de Health Innovators sobre el tema de terapias clínicas en la Argentina, que son realmente pocas, que hay que allanar mucho más el camino. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, nosotros como Novartis, la verdad que tenemos una muy linda huella en investigación clínica. Tenemos más de 60 estudios clínicos activos hoy en Argentina, con más de 2.000 pacientes tratados y 279 centros en este momento, con una inversión muy grande de $18 millones por año invertidos en esto. O sea que le prestamos mucha atención y le ponemos mucho foco a la investigación. Con la terapia génica lo que tiene es que... por lo general ataca enfermedades lo que llamamos raras, que son enfermedades de muy bajita prevalencia o incidencia. Entonces, generar estudios clínicos en Argentina a veces es difícil encontrar a los pacientes para poder enrolarlos en los estudios, pero estamos trabajando muy de cerca con el gobierno y con las instituciones de referencia para poder traer estudios clínicos de terapia génica argentina. Bien, y los que están aprobados en Argentina, ¿cómo funcionan? Digo, vos me hablabas de ANMAT. Sí. Me imagino que el Ministerio de Salud también está involucrado. Sí, exacto. Contame un poco, ya que no se pueden hacer tantos estudios médicos acá, porque las enfermedades son realmente raras, se hacen algunos acá, se hacen algunos afuera, es el tema de journals por peer review. Exacto. ¿Cómo funciona? Sí, la información, o sea, los estudios se hacen a nivel global, en determinados países. Nosotros en Argentina tiene una representación muy grande de estudios clínicos dentro de Novartis. De hecho, somos uno de los países que mayor cantidad de estudios clínicos tiene. Pero sí, como vos bien mencionás, pasa por una aprobación de ANMAT. El Ministerio de Salud no está tan relacionado con lo que son los estudios clínicos, sí es más una cuestión regulatoria de ANMAT. Y una vez que el producto está aprobado y disponible comercialmente en la Argentina, la educación médica se hace a través de lo que vos mencionabas de los peer review. O sea, tenemos los journals, investigaciones que se publican, los estudios clínicos en revistas de referencia, y a partir de ahí nosotros comenzamos con la educación médica para que todos tengan acceso a esa información. ¿Hay buen talento en la Argentina? Eso te lo pregunto como un paréntesis, porque después te voy a preguntar más sobre terapias génicas, pero te lo pregunto como un paréntesis. ¿Hay buen talento en la Argentina, médico, Yo te diría que es una cuna de talentos, te lo definiría así. La verdad que no solo no lo definiría como buen talento, sino como un talento realmente extraordinario. Ok. ¿Hay como no solamente en calidad, sino también en cantidad? ¿O es cada vez más difícil encontrar? No, todavía nosotros trabajamos muy de cerca con los médicos y nos encontramos con una linda cantidad, un lindo balance en cuanto a referentes. A nosotros nos contactan todo el tiempo de países de afuera para convocar a médicos argentinos para que den exposiciones en congresos internacionales, para que participen de los steering committees, que son estos evaluadores de los estudios clínicos. La verdad que somos un país de referencia en cuanto a información y a posibilidad académica que tienen nuestros médicos acá. Bien. Y preguntarte sobre Novartis. Vos me habías dicho algo así como $18 millones en inversión en ensayos clínicos. Sí. Digo, ¿cómo es la inversión que tiene Novartis en la Argentina en todo sentido? Mira, nosotros en Novartis Argentina la inversión directa medida está en estudios clínicos, pero también a su vez invertimos en educación a los médicos. Podemos ofrecer becas para que los médicos se formen en congresos nacionales e internacionales. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para que ellos establezcan vínculos no solamente entre médicos regionales, sino también con médicos de afuera. Entonces, la inversión no solamente es tangible en
en términos monetarios, sino también una inversión en educación del sistema de salud. Bien, de todo el sistema de salud. Una pregunta que seguramente le debe surgir a mucha gente que nos está viendo tiene que ver con cómo se accede a esas terapias génicas, porque me imagino que a pesar de que son raras estas enfermedades, sí, cuando te tocan... Sí, es tu mundo. Sí. Es tu mundo, sí, tal sí, cual. Totalmente. ¿Cómo puede acceder una familia a estas terapias génicas? Mira, voy de vuelta a la enfermedad que hoy está más en boga, que es atrofia muscular espinal. Nosotros logramos articular un acuerdo con el Ministerio de Salud en donde los pacientes que cumplan con determinados criterios pueden acceder a la medicación independientemente del subsistema de salud al que pertenezcan, aunque sea del privado, sea del público, sea de las obras sociales provinciales o sindicales, el paciente puede acceder a esta medicación a través de este acuerdo que hicimos con el Ministerio, que es un acuerdo bastante novedoso porque es un acuerdo de riesgo compartido. Entonces ¿Qué significa eso? Nosotros lo que hacemos es establecer una modalidad de pago en base a los resultados que van teniendo los pacientes. Nosotros confiamos tanto en que nuestro producto realmente le va a cambiar la vida al paciente que al interlocutor con el que estamos haciendo el acuerdo le decimos, si funciona el producto, si vos ves que al paciente le funciona nuestro producto, ahí recién nos vas a pagar, porque estamos seguros de que el producto va a funcionar. Pero digamos, ¿es el Estado el que cubre? Es el Estado el que cubre. Digo, 100% efectividad, sí, estamos hablando de una droga una terapia, mejor dicho, que es muy efectiva, entonces es el Estado el que... Exactamente, con perfecto. Los criterios que están determinados dentro del acuerdo, ¿no? Bien, espectacular. Última pregunta, así como quien no quiere la cosa. ¿Cuál es el futuro para vos de las terapias génicas? Yo creo que nos espera un gran futuro. Me parece que tenemos que ampliar un poco el espectro de enfermedades en donde estamos trabajando. Hay mucho foco puesto en lo que es neurología, hay mucho foco puesto en lo que son enfermedades hematológicas, en hemofilia hay mucho también desarrollo. Me parece que tenemos que ampliar un poquito más la plataforma de enfermedades sobre las cuales trabajamos en conjunto con los investigadores que hacen la investigación, lo que llamamos básica, que son los que van descubriendo el potencial de estas terapias. ¿Por qué hoy, ya con esto te prometo que es lo último, por qué hoy está tan enfocado en enfermedades raras y no en enfermedades más masivas, si se quiere, que capaz, digo, es tu mundo, como decías, pero es el mundo de muchas más personas? Sí, hay un tema con que las enfermedades, sobre todo desde el punto de vista de Novartis, nosotros siempre nos proponemos lanzar productos innovadores. Entonces, cuando vos tenés un espectro de tratamientos para las enfermedades crónicas que ya está como agotado en su mecanismo de acción, ahí tratamos de buscar alternativas novedosas como para que nuestros productos sean realmente diferenciales. O sea que, digamos, para traducir un poco lo que acabaste de decir, están cubiertos con terapias convencionales y los que no están cubiertos buscan otra solución en terapias génicas. Exactamente. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eugenia. Un placer. Muchas gracias a vos. Estuvimos con Eugenia Ezquerro, directora médica de Novartis Argentina, hablando de la revolución en las terapias génicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos queda mucho más de Health Innovators. Por favor, no se vayan.